Susana Gauster, hicimos esta sistematización de una experiencia. Investigación aplicada a la acción política, decimos nosotros en el colectivo, porque no es pues obviamente solo indagar, ¿verdad?, descubrir ahí cosas nuevas, tener nuevos hallazgos, sino ver cómo eso también contribuye de alguna manera con cambios que necesitamos en Guatemala. Y luego pues también el interés en difundir los resultados. He participado últimamente en algunas consultorías que no son propiamente para el colectivo, sino para otros organismos. Y los resultados han sido muy interesantes, sin embargo, estos no circulan. Como ustedes saben, uno firma el convenio ahí, ¿verdad?, donde dice que uno no es dueño de la información, que le queda al organismo que lo contrata a uno, a la organización, que son populares en algunos casos. Esperamos pues que eso les sirva para mejorar sus acciones, pero muchas veces se quedan ahí, ¿verdad?, en el informe que uno entrega. Afortunadamente pues sí lo podemos mover. Susana Gauster, como les digo, la compañera que participó en esto también, está fuera de Guatemala, así que pues envía saludos. No podrá estar hoy acá con nosotros, pero envía sus saludos a todas y a todos. Y bueno, esto lo hemos elaborado conjuntamente con el BIC, el Bank Information Center. Es una organización que tiene su sede en Washington, y su interés, como dice acá, pues es monitorear, evaluar, fiscalizar las políticas de la banca internacional, fundamentalmente el Banco Mundial, pero por supuesto también el BID y otros organismos regionales, ¿verdad? Y bueno, también tenemos a la Asociación para el Fomento del Desarrollo Rural Integral, que lamentablemente pues tampoco están ahora acá. Ellos están en Huehuetenango, tienen su sede allá. Este estudio fue posible imprimirlo gracias al apoyo solidario de RedSAR, de la Red en Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala, y de IM Suecia. Ellos colaboraron en esta impresión. El estudio lo vamos a entregar al concluir, y también si ustedes dejaron ahí su número de teléfono por WhatsApp, les vamos a hacer llegar la versión electrónica en PDF. También va a estar el estudio disponible en la página de RedSAR. Ahí lo van a poder bajar también. Como les digo, nuestro interés es que estas cosas no se queden así en los informes, ¿verdad?, en los papeles, sino poder difundirlos, y particularmente con la presencia de comunitarias y comunitarios. Así que bueno, nuevamente, ¿verdad?, me llamo Byron Garoz. Nos acompaña acá en la mesa doña Delia Vázquez. Ella es comunitaria, allá vecina a la granja avícola Los Pensamientos. Don Tono García, también vecino de otra comunidad ahí en la granja, ¿verdad? Ellos les van a comentar su experiencia. Y nos acompañan también Fernando Solís y Miguel Ángel Sandoval, quienes nos van a hacer algunos comentarios desde otros estudios que ellos han hecho, desde su experiencia, desde qué está pasando con esto de la banca internacional. Bueno, entonces, sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Estas son algunas fotografías de la granja avícola Los Pensamientos. Esta es la afuera, ¿verdad? No es fácil entrar ahí, nosotros pudimos hacerlo después de todo este proceso que van a ver ahorita. Estas pues ya son fotografías de las instalaciones, normas de bioseguridad que ellos tienen ahí. Hay que bañarse antes y después de entrar a la granja. Antes de entrar uno deja relojes, teléfonos, hasta lentes, todo lo que uno lleve, se baña, le dan ahí ropa de la granja, y cuando sale tiene que volverse uno a bañar, ¿verdad? Y bueno, estas son algunas fotografías de una de las visitas que se hizo. El primero, segundo, el tercer señor ahí, el de izquierda a derecha, es el juez de asuntos municipales, quien convocó a la granja y a CNI como verán. Bueno, otra cosa que quisiera decirles antes:
El BIC, el Bank Information Center, hizo un estudio sobre el BID en Guatemala y sobre sus operaciones bastante voluminoso. Lamentablemente no lo han publicado, en esos estamos, que lo puedan publicar. Es un estudio que no es ¿verdad? Sino es un estudio mucho más grande acerca de las intervenciones del BID en Guatemala desde hace años y diversos ámbitos. Pero la persona que hizo la investigación no fue al terreno, no era parte pues de sus actividades en esa fase, y fue ahí entonces justo ya donde Susana y yo hicimos esa parte de ir al terreno y hacer esta sistematización. Para eso queremos decir que contribuyó bastante pues de alguna manera el conocimiento que tenemos de la región previa del territorio Xinca. Yo mismo me identifico como Xinca, en el último censo así lo hice, porque mi abuelo era de Pueblo Nuevo Viña, Santa Rosa, territorio Xinca, y entonces me sumo a esta comunidad. Y bueno, como ustedes saben, CNI, ¿verdad? Corporación Multiinversiones, es una de las corporaciones más grandes de Guatemala y de América Latina, tiene más de 40,000 trabajadores y tiene presencia en 16 países de la región. La mayoría, bueno, en el continente americano también han incursionado, como ustedes saben, en España, en China también. No sé cómo les ha ido con sus restaurantes en China, querían poner 1,000, me parece, restaurantes en China en algunos años, creo que tienen presencia todavía. Y bueno, CNI tiene dos grupos de capital, dos grupos, uno es CNI Capital, que se dedica al desarrollo de proyectos de energía renovable, hidroeléctricas, proyectos inmobiliarios, servicios financieros, y CNI Alimentos, que es uno de los grupos de alimentos más grandes en la región centroamericana. Incluye negocios de molinos, ¿verdad? Harina de trigo y maíz, producción de pastas y galletas, industria avícola y porcícola, procesamiento y fabricación de embutidos, alimentos, y bueno, tiene los restaurantes Pollo Campero y Pollo Granjero, ampliamente conocidos, ¿verdad?, en Guatemala. Y con sus marcas Pollo Rey y Embutidos Toledo domina un amplio porcentaje del mercado alimenticio en Guatemala. Más en el mercado de pollos. En el mercado de pollos tienen como el 65% del mercado, y en el de cerdos tienen el 30%. Ahí sienten ellos que hay mayor competencia. Y bueno, el BID, como sabemos, es la principal fuente de financiación multilateral para proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe, y presenta como su objetivo reducir la pobreza, luchar contra las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico y sostenible de la región. El BID tiene dos alas, ¿verdad? Una que se llama BID Invest, que es el brazo del sector privado, es a través de BID Invest que ellos hacen préstamos a la empresa privada, y otro que se llama BID Lab. Ese BID Lab financia a organizaciones que están involucradas en el desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Bueno, lo que tenemos es que de 2018 para acá, el BID ha otorgado 4 préstamos a CNI, a Corporación Multiinversiones. Ustedes saben, esto es la familia Gutiérrez, ¿verdad? Gutiérrez Bosch, por un total de 675 millones de dólares. Ese es el total de créditos que le ha dado el BID a CNI. Y bueno, esto les ha permitido su expansión en América Latina. CNI ya compró granjas y molinos, etcétera, en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, están en Ecuador también, tienen inversiones en República Dominicana. Bueno, es una empresa grande, como sabemos. Y están los objetivos que el BID Invest señala que alcanzará o esperan alcanzar con este préstamo. Llama la atención fundamentalmente, bueno, el 3, ¿verdad?, apoyar la generación de ingresos para los trabajadores y microempresas de la cadena de distribución de la compañía, especialmente mujeres, y principalmente en las zonas con mayores niveles de pobreza y distribución, ¿verdad?, de sus productos. A las mujeres se refiere fundamentalmente a estas casas de pollo que han visto ustedes en diversos lugares, colonias, municipios. Hay unas que se llaman casas de pollo rey, ¿verdad? Estas se supone que son las que las señoras pueden tener acceso. Y la cuestión es que el BID Invest realizó un proceso de debida diligencia ambiental y social, así se llama,
para que la operación, dicen ellos, no riña con la política de sostenibilidad ambiental y social del BID, del mismo BID, ni con las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. Son estándares realmente altos, muy estrictos, a los cuales ellos se comprometen en sus operaciones, e incluye, bueno, temas de gestión ambiental, social, recursos humanos, condiciones laborales, seguridad de salud ocupacional, procedimientos de seguimiento de evaluación de las condiciones ambientales, como emisiones atmosféricas, residuos sólidos, ruidos, efluentes, planes de respuesta ante emergencias. Y bueno, como se dan cuenta, es un programa bastante amplio el que deben cumplir y los estándares a los cuales se comprometen. Pero resulta que el BID no hizo una evaluación en el terreno, sino simplemente en el papel y en planes y seguramente en entrevistas y reuniones con funcionarios de CNI. Por lo tanto, entonces no tenían información del terreno concreto, ¿no? Que fue ya lo que nosotros hicimos. Y bueno, esas son las normas de la Corporación Financiera Internacional, son esas 8 que ustedes ven ahí. Ahí las pueden ver, son bastante amplias, incluyendo pueblos indígenas, que esto es consulta con pueblos indígenas, patrimonio cultural, si lo hubiera involucrado, en este caso específico de Tacisco no lo hay, y también tienen adquisición de tierras y reasentamiento voluntario, si son aquellas grandes empresas que implican pues mover gente, pues también lo tienen contemplado ahí. Y propiamente en el componente A de evaluación y gestión de riesgos están estos 5 mecanismos que ustedes ven ahí abajo. Uno es la realización del estudio de impacto ambiental, el otro es la difusión de información, consulta con comunidades afectadas para la elaboración de un plan de mitigación, compensación, consulta con pueblos indígenas, es decir, no deben consultar solo con los pueblos indígenas, sino también con las comunidades que habitan esos territorios. Y el canal de comunicación, un canal de mecanismo de quejas y reclamos de contacto con la gente, se supone. Y bueno, nosotros tuvimos acceso al estudio de evaluación de impacto ambiental que elaboró el MAR a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo solicitamos, nos lo entregaron, son 365 páginas, es un documento voluminoso, es un documento que está firmado por un equipo multidisciplinario, hay un arquitecta, un ingeniero civil, un ingeniero hidráulico, hay agrónomos, hay veterinarios, de todo, ¿verdad? Sin embargo, el estudio de impacto ambiental tiene grandes errores, ¿verdad?, que nosotros identificamos. Uno de ellos, por ejemplo, es muy evidente, ¿verdad?, y eso se llama dolo, porque en el estudio de impacto ambiental que ellos presentaron en 2022, ya hacía 4 años que se había presentado el 11º censo de población del 2018, ¿verdad? Y ellos utilizaron datos del censo del 2002. Digamos que alguien profesional que se dedica a hacer estos estudios, estamos en estas temáticas, tenemos que buscar los datos más recientes que van a sustentar cualquier proyecto, cualquier cosa que vayamos a hacer, y no digamos en este caso. Entonces, 4 años habían salido ya los datos de ese censo más reciente, que es el más reciente que tenemos, pero ellos utilizaron datos del 2002. ¿Por qué es importante eso? Vamos a ver los datos después. En el 2002 aparecían únicamente como 7,000 xincas en Guatemala. Entonces ellos ahí dicen no existe prácticamente pueblo xinca en la región, es el 0.0, no existe, pues no hay por qué consultar con ellos. Mientras que el censo del 2018 ya indica que 180,000, me parece, ahorita vamos a ver el dato, ya personas se identifican como xincas, ¿no? 270,000 me parece. Tampoco mencionan en el estudio de impacto ambiental a todas las comunidades aledañas afectadas. De hecho dicen que son terrenos no cultivados, que son granjas, fincas sin cultivar, y que por lo tanto pues no hay que consultar a la gente también, ¿verdad? Y dicen que como no hay pues comunidades aledañas y tampoco hay pueblos indígenas, no tenían que hacer consulta, y ellos lo que dicen que hicieron fue una encuesta a 25 personas que iban ahí caminando, ¿verdad?, por la carretera, y de esas personas, dice, solo 20 respondieron y solo 5 accedieron a proporcionar sus datos personales.
Y bueno, la pregunta fundamental que le hacían a la gente en esa encuesta era si estaba de acuerdo que se instalaran empresas que generaran trabajo en la región. Por supuesto que toda la gente decía que sí, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresas? Ahí se mencionaban varias, pero en realidad no tenían nada que ver con lo que debe ser una consulta, ¿verdad? Tal como se establece en sus mismos estándares. Tampoco consultaron con los COCODES, ni con organizaciones, ni pueblos indígenas. E incluso el actual alcalde nos dijo, él fue concejal primero en el periodo anterior ahí en la municipalidad, ahora es el alcalde, asumió ahorita en enero. Él nos dijo que él no sabía nada de esa autorización, de esa granja, que como era de oposición, él era un concejal de oposición seguramente, y no lo citaban a todas las reuniones, pues entonces no tuvo acceso a esa información. Eso nos dijo el actual alcalde. Bueno, también ellos se comprometen a establecer un plan de acción social con el objetivo de asegurar la operación del proyecto, evitar conflictos con las comunidades, que incluye entre otros crear un plan de comunicación permanente con los grupos de interés, diálogo para la resolución de conflictos. Nada de eso hicieron. Y bueno, otro dato que nos llamó la atención también son en cuanto a la producción de pollos propiamente, ¿verdad? Porque ellos mencionan que los pollos serán engordados entre 5 y 7 semanas, ¿verdad? Que tendrán ese crecimiento, y en la práctica lo sacan en 28 días. 28 días es la producción que tienen ahí de los pollos, ¿verdad? Bueno, estos son los datos que les quería decir del pueblo Xinca, ¿verdad? Que es un pueblo prehispánico que habita Yapa, Jalapa y Santa Rosa fundamentalmente. Se caracteriza por hablar el idioma Xinca, el cual está en proceso de recuperación. Y bueno, este pueblo nos dicen no está relacionado con los pueblos mayas ni aztecas. Y este es el dato que yo les decía. Ellos utilizaron el dato de 2002 cuando decía que únicamente había 16.214 xincas. Entonces dicen no existe, ¿verdad? Es el cero tanto. Pero ya en el dato, en el censo que estaba vigente, aparece 268.000, ¿verdad? A esto ha contribuido una fuerte campaña de concientización y movilización del Parlamento Xinca, hay que decirlo, de otras organizaciones, valorar, rescatar la cultura del pueblo Xinca, y también ha contribuido a esta identificación las luchas del pueblo Xinca y otros grupos que habitan este territorio han tenido contra las empresas mineras que buscan instalarse en ese territorio. Esta es una lucha más entonces que tienen. Esto ya lo vamos a ver más breve, yo no quiero hablar tanto en realidad, ya lo voy concluyendo. Trabajo y condiciones laborales, se violan los derechos de los trabajadores de la seguridad de la granja. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, nos contaron cuáles son sus condiciones de trabajo, y trabajan más horas y no se les pagan horas extras, no tienen todos los descansos. Esto, como ustedes saben, es preocupante para la gente que trabaja en seguridad, para la gente que tiene un arma a su alcance. La empresa argumenta que son empresas subcontratadas por ellos y que sí están velando para que mejoren sus estándares laborales. Sin embargo, el convenio con el BIR es muy claro en el que dice que cualquier empresa que sea subcontratada por CMI debe cumplir igualmente con esos altos estándares laborales y sociales. Eficiencia en el uso de recursos y prevención de la contaminación. Pues lo que más está afectando allá a las personas son malos olores que se originan por la granja. Moscas, ahí nos cuentan cómo está con esto de moscas, si salieron más o no. Adquisición de tierras y asentamiento voluntario, eso no aplica en este caso. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible. Ahí también hay incurren en dolo porque dicen que esa granja no estaba cultivada cuando ellos la compraron e iban a iniciar sus operaciones, porque en esa granja estaba sembrada, esa finca estaba sembrada con árboles frutales cítricos. Deforestaron todo eso para construir la granja, entonces deben tener ellos también un componente de reforestación. Pueblos indígenas, pues bueno, ya les dije, no consultaron al pueblo Xinca para nada, y patrimonio cultural, no se identificó ahí alguna presencia de patrimonio cultural que sea afectado. Entonces, con esos hallazgos que nosotros tuvimos al principio, y ya el contacto que habíamos tenido con comunitarios, decidieron ellos pues tener una reunión. Esa es la foto que está allá en la reunión que se hizo ahí en Tacisco. Esto es en la Florida, ¿verdad?
Y entonces, pues ahí se decidió hacer una carta y presentarla al alcalde. Nosotros antes con Susana habíamos hablado con el alcalde, él se llama Vidal Montepeque, es del partido Todos, como todo recién, Vamos, como todo recién electo alcalde, pues está pensando reelegirse, ¿verdad? Y es muy, la verdad que es bastante abierto, es de ahí de Tacisco, se ve que conoce la región, se ve que conoce los movimientos, las comunidades, y sí le preocupó, ¿verdad? El alcalde ha sido muy proactivo en esto, hay que decirlo. Se hizo una carta, se le presentó. Solo así una anécdota rapidito, en esa reunión cuando estábamos ahí, nosotros con Susana pues cargamos una computadora, siempre cargamos una computadora, ahí elaboraron la carta, nos la dictaron, la hicimos y les dijimos, bueno, ya está la carta, entonces se las mandamos por correo o se las enviamos por WhatsApp o se las dejamos en USB para que ustedes la impriman, le pongan su sello y la presenten. Y doña Delia que está dijo, no, esos son cuentos que la vamos a firmar otra vez y no, ahorita yo en mi casa tengo impresora, se fue a su casa, la imprimió, regresó con la cosa impresa, todos llevan su sello, ¿verdad? De COCODES y de la Asociación Taxisteca Xinca, y bueno, ahí la firmaron, la presentaron y no pasó mucho tiempo, el juez de asuntos municipales convocó, la foto de abajo es esa reunión, donde llegaron personeros de la granja avícola Los Pensamientos y de CNI. Bien, aquí ya solo para ir concluyendo hay algo, CNI tiene una nueva forma de inversión en la cual particulares pueden construir, digamos, la granja, ¿verdad? Invertir en la construcción y luego la opera CNI. Por supuesto, esta construcción es conjunta, si hay capital ahí también de CNI y toda la tecnología. Ellos dicen cómo debe ir, ¿verdad? No es que van a hacer cualquier cosa que después van a alquilar, ¿verdad? Ellos están bien metidos en eso. Entonces los de la granja estaban tratando de evadir ahí su responsabilidad, diciendo que no hay capital de CNI ahí, pero es falso, ¿verdad? Como ustedes ven, su logo aparece ahí en todos lados. Entonces, bueno, estas son las comunidades que participaron, ¿verdad? La Florida, Diego, La Campesina, La Libertad, San Pedrito, Río León. Se convocó a la reunión, se convocaron a 2 visitas, los comunitarios asistieron, yo estuve en una, y lo interesante para nosotros, lo que queremos destacar en realidad es, por un lado, el incumplimiento de los compromisos, tanto del PIR, una institución que debe ser seria, ¿verdad?, como de CMI también, uno de los conglomerados industriales más grandes de Guatemala. De hecho, ese es un holding, ¿verdad? CMI es un holding. Y también nos llama la atención, bueno, primero, conclusiones, ¿verdad? Las comunidades tienen claro que es el Estado quien debe resolver los problemas y necesidades que tienen las comunidades, pero también opinan que si hay empresas que se van a ir a sentar a su territorio, pues también deben contribuir y deben tener buenas relaciones, ¿verdad? Deben consultar antes de instalarse, lo cual no sucedió en este caso. Bueno, las alianzas multisectoriales, como en este caso, que pueden dar resultados interesantes. Otro preocupante es constatar la mala calidad de los estudios de evaluación de impacto ambiental aprobados por el MAR. Nosotros ya tuvimos contacto con la ministra del MAR, le queremos presentar esto, se lo vamos a enviar. No los invitamos, en realidad, aunque ellos sabían de esto, porque lo que iban a venir a decir era lo que ya sabemos, ¿verdad? Que eso lo aprobaron en el gobierno anterior, fue en el gobierno anterior, y que ellos van a corregir esto. Esperaríamos que así sea, porque realmente no se puede continuar con estos estudios de impacto ambiental, los cuales sabemos tienen fama de que son copy-paste, ¿verdad? Y que ahí cualquier cosa aceptan. Tampoco el MAR fue a verificar la veracidad de esto, información que le estaban dando ahí, ni siquiera pudieron reparar, ¿verdad?, que los datos del censo que estaban diciendo están totalmente desactualizados. Pero lo interesante es que a raíz de esta convocatoria que hizo el juez de asuntos municipales, también citó al MAR, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al MAGA, le faltó la verdad el Ministerio de Trabajo, también debieron haber sido convocados, y ellos se comprometieron, estos ministerios que participaron de esas visitas también, a monitorear el cumplimiento de los más de 50 compromisos sociales ambientales que están establecidos en el estudio de impacto ambiental. Entonces se supone que eso ya lo agarró también este nuevo gobierno,
Y por último, recalcar que el BID Invest debe asumir la supervisión e implementación de su política de sostenibilidad y las normas de desempeño en sus operaciones con seriedad y en terreno. También nos vamos a reunir, esperamos próximamente con el BID para llevarles esto, porque sí nos preocupa, ¿verdad? Que tanto dinero, tanta plata se esté dando y ni siquiera ellos, o sea, ellos no cumplan con los compromisos a los cuales se comprometieron. Y lo último, decir que a lo largo de este estudio, de esta sistematización, intentamos contactarnos a la gente de CNI, de CNI, la corporativa. Enviamos una nota muy formal, muy seria. Estuvimos dándole seguimiento a la solicitud como 2 meses, tal vez llamando, sí, que ya vieron, que no sé. Era evidente que no nos querían atender, lo cual sí nos parece, también nos llama bastante la atención, porque como los caballeros que están aquí en la mesa sabrán, uno por cuestiones de estudios y demás, que andamos en este mundo, nosotros nos hemos sentado con palmeros, con azucareros, con ganaderos, con Agexport, con cementeros. Lo atienden a uno, tienen una oficina donde ahí lo atienden a uno, lo escuchan y también se enteran de cada uno, digamos, ¿verdad? Pero lo atienden, tienen puertas abiertas. Estos de CNI, nada que ver, sí, ni siquiera nos contestaron la carta, ¿verdad? Y por teléfono nos decían que pronto. Bueno, eso es lo que yo les quería compartir, es muy breve, el estudio es bastante, una sistematización sencilla, pero que nos parece importante para mover estas temáticas. Entonces, sin más, yo ahí lo dejaría y pasaríamos entonces a los comentarios de la comunitaria, ¿verdad? Doña Delia, que por favor nos puede contar usted su experiencia. Gracias. Buenas tardes en Chinca. Que el Pipis, nuestro Dios, nos acompañe siempre. Que las energías del agua, del aire, del fuego y de la tierra también se manifiesten con nosotros cada día. Como comunitaria de la aldea La Libertad, vimos una gran oportunidad cuando llegó la convocatoria de parte de la señora Susana y de don Byron, porque convocó a líderes comunitarios de las diferentes comunidades que ya mencionó, y para solventar o priorizar el caso que teníamos con la avícola, porque esta granja pues solo llegó y sin pedir ninguna autorización, no se respetó nuestros derechos como pueblo Xinca, ¿verdad? Porque a veces sabemos que los que tienen el dinero creen tener el poder, pero también nosotros como conservadores de nuestro territorios, de nuestra madre tierra, debemos de ser cuidadores y buscar soluciones. Gracias a Dios pues hemos tenido un proceso donde se convocó a todos los líderes, ¿verdad?, de las comunidades, se hizo una mesa de diálogo, se llegaron los de las fuentes automunicipales, de las instituciones que ya mencionó el compañero, y se llegaron a acuerdos muy positivos. Fuimos a la granja a observar, ¿verdad?, la forma del trabajo de ellos, y luego recibimos la visita de los representantes del CNI a las comunidades para ver las necesidades que habían. Ellos se enfocan principalmente en educación, entonces sabemos que las escuelas pues hay muchas necesidades, que la educación es primordial, ¿verdad?, para obtener un desarrollo, pero a veces no están las condiciones necesarias. Entonces ellos priorizaron necesidades según los estudios que hicieron. Entonces estamos en un proceso ahorita y esperamos que ya en próximos días, ¿verdad?, o el próximo mes, pues tengamos la respuesta ya positiva, porque sí ya se hicieron estudios y ya dijeron lo que se va a realizar en las diferentes comunidades, que son mejoras en las escuelas, construcción de una aula, techado de 3 aulas y equipo mobiliario en otra escuela, ¿verdad? Pero hemos visto que la unidad
como pueblo, como comunitarios es muy importante, la identificación de nuestros pueblos también, porque tenemos una gran responsabilidad y debemos de velar por nuestros derechos, por nuestra identidad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, yo les bendiga a todos. Mi nombre es José Antonio García López, vengo de la comunidad agraria, indígena y campesina Xinca, la Florida, Tacisco, Santa Rosa. Soy vecino de esta pollera, la CMI, y lindamos como 1,5 kilómetros que nos abarca con ellos en nuestra comunidad. Nosotros somos producto de los acuerdos de paz, tenemos una finca que el gobierno nos dio y a raíz de esto, que esta granja apareció o esta corporación apareció para construir, nosotros hemos tenido problemas con los linderos de ellos porque nunca no los levantaron, y es un río el que los divide, el río es nuestro y tenemos una área protegida de 29 manzanas, pero se nos entraba el ganado de otra finca porque ellos nunca levantaron los cerros, ni aún los han levantado, pero ya los levantaron en otro lado, al lado poniente, y nosotros ellos lindan al lado oriente con nosotros. Y yo traté la manera, cuando esa construcción oímos máquinas y todo, tratamos la manera de buscar el número de teléfono del representante, del jefe, del que fuera ahí encargado, y el que estaba ahí encargado como guardián nunca nos lo quiso dar, solo me pidió mi número para decirle, mire, ya lo van a llamar, y fue una desesperación. Por un año se nos entraron a robar los plátanos, todos los cítricos, cocos y todo, nos hicieron averías, pero nunca pudimos contactar. Nos echaron veneno en el río, pero consideramos que no fueron los dueños de la finca, porque los dueños de la finca son otros. Y ellos, en esta reunión que tuvimos, que ya nos acercamos a lo que nos sucedió doña Delia, ellos negaron que tenían un control sobre sus empresas que estaban construyendo, pero no fueron ellos, pero sí fueron los trabajadores de las empresas que estaban ahí, porque nosotros le damos permiso a gente más económicamente mal, porque llegan a agarrar cangrejos y pescados en ese río, y ellos fueron los que nos avisaron. Nosotros no nos dimos cuenta porque estaban todos los cangrejos muertos y pescados, ¿no? Incluso tenemos una protección ahí de un perro de agua más conocido como nutria, que eso es difícil ver en los ríos, pero hay cosas grandes y eso lo hemos estado cuidando. Pues a él no fue afectado, pero sí fue afectado de donde él se alimenta, que son los peces, ¿no? Y es así como logramos. Yo batallé, nosotros tuvimos pérdidas, bastantes pérdidas. El ganado comió milpa, comió frijolares, papayales, todo, pero gracias a Dios a don Byron un día llegó, el alcalde fue el que le dijo a él que tenía un problema, nosotros no sabíamos qué hacer, y así fue como logramos a entablar una plática con los dueños de la finca, porque a nosotros nos interesa más con los dueños de la finca por los linderos, ¿no? Pero ya ellos, gracias a Dios, llegaron a la finca, nos prometieron arreglar ir por partes arreglando un camino de 1,500 metros, que la topografía de nosotros es bastante difícil, solo carro de doble entra. De hecho, aquel día nos dieron para 10 horas de máquina y dijeron que nos va a terminar el invierno, cuando nosotros empecemos a empeorar unas cuestas, ellos nos van a dar para las carrileras. Hasta ahí es donde estamos ahorita, no nos hemos querido molestar porque nosotros estamos directamente con los dueños. Con CMI no hemos hablado, ellos no nos han visitado, no sé qué es lo que va a pasar, pero queremos hablar también con ellos porque considero que los dueños son unos y los de CMI son otros, ¿no? Entonces, hasta ahí me quedaría. Muy amable don Tono, gracias. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a... ¿Quién va primero, muchacho? Fernando Zurdo, Miguel Ángel. Gracias. Gracias, buenas tardes. Y miren, qué bueno poder comentar un tema de estos, porque
que la verdad yo no tenía mucho idea de que el BID financiara empresas privadas. Más bien yo consideraba que esto era fundamentalmente para financiar proyectos gubernamentales, pero resultó ahora que hay una vertiente que apoya a los empresarios. Solo quiero hacer un par de pequeños comentarios sobre cosas que me llamaron la atención, sobre la justificación que dan los empresarios de CMI para tener acceso a esos créditos, que serían de desarrollo. Y diría yo que es un poco pretencioso plantear que un proyecto de crianza de pollos y de cerdos podría contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de Centroamérica. Realmente es un poco un despropósito, porque en todo caso se podría decir que es un proyecto para darle insumos a las industrias del pollo y de cerdos y de derivados que tienen estos señores. Desde esta perspectiva ya el estudio es, digamos que como mínimo mentirosillo, ¿sí? Como mínimo mentirosillo, ¿verdad? Sí, y lamentablemente el BID se presta para este tipo de cosas. Normalmente el BID tiene en sus publicaciones una suerte de decálogo sobre las medidas que deben de tomarse para garantizar que el préstamo acordado, el acuerdo tomado, va a ser realizado con todas las de ley. Es decir, que va a haber durante todo el proceso eso que se ha denominado en el último tiempo como responsabilidad social empresarial. Es decir, respeto de distintas normas, de derechos humanos, derechos laborales, derechos ambientales, etcétera. Pagar bien sus impuestos, todo este tipo de cosas configuran ese código. Y esta es una especie de obligación que tiene la empresa que recibe el crédito de cumplir con este código del BID. De lo contrario, puede ser objeto de sanciones por parte de este tipo de instituciones de crédito multilateral. Y en el caso particular de este emprendimiento, de esta empresa, vemos que hay por lo menos violación, pero clarísima, del derecho laboral. O sea, en este caso del Código de Trabajo guatemalteco, cuando a los empleados de seguridad, por ejemplo, se les dan 24/24, lo cual en la semana hacen casi el doble de las horas legales permitidas en el trabajo, que son 8 horas diarias. En este caso, la suma de 3 días, de 3 jornadas de 24, nos da 60, 70 horas, un poco más, lo cual es absolutamente inmanejable como respeto de derechos laborales. Eso es una violación flagrante, pero no solamente eso, por ser en el área de seguridad, compromete la seguridad del resto de personas, porque un señor estresado, cansado, desvelado, mal comido, etcétera, no es alguien al que se le pueda confiar la seguridad de nada, o sea, porque es un horario verdaderamente grande. En este caso, pues, el punto fundamental es que no respetan los derechos laborales. El otro punto que es importante es que para el inicio de esta crianza de pollos y cerdos, no hay información a las comunidades que van a ser afectadas. Y esto
simplemente colisiona con el convenio 169, lo cual es una ley de este país. Nos guste o nos disguste, a los empresarios les guste o les disguste, es una ley nacional y que se debe de respetar. En esta perspectiva también por ahí hay una asignatura pendiente, como se dice, de parte de los empresarios. Ya tenemos violaciones laborales, violaciones al derecho de información de las gentes y la no realización de consultas informadas previamente, totalmente violaciones a esos códigos que el BID debería de controlar, pero resulta que no lo hace porque son demasiado permisivos. Y aquí es en donde uno puede plantear algunas dudas más, que por ejemplo, al ver lo que nos comentaba Byron al inicio sobre los estudios de impacto ambiental, yo quiero decirles que no es la primera vez que en el caso guatemalteco se señalan malos estudios de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental de plano falsificados o de plano, digamos, obtenidos a base de coimas. Y hay datos muy concretos. Fíjense que cuando yo vi esto del estudio de impacto ambiental, me acordé que en algún momento, hace algunos años, había escrito un artículo de periódico en donde había por suerte conseguido datos del Ministerio de Minas y resultaba que el proyecto Fénix de Izabal, ¿verdad?, que es la niquelera que ha cambiado de nombre 2 o 3 veces, había hecho un estudio de impacto ambiental realizado por la empresa Montana que tenía el proyecto en Zipacapa, San Marcos. Es decir, los mismos señores que habían hecho el estudio de impacto ambiental para Zipacapa habían hecho el estudio de impacto ambiental para esta empresa, Fénix en el norte, en Izabal. Y acá el problema es aún mayor. Hubo en la época, hace unos 10, 15 años, rechazo por funcionarios del Ministerio de Minas o de Medio Ambiente al estudio de impacto ambiental, pero finalmente se aprobó por la vía de las famosas coimas, la compra de funcionarios y demás. Y uno se pregunta si por casualidad los funcionarios del BID están vacunados contra la corrupción, porque ellos deberían de investigar qué están haciendo con la plata que asignan, qué están haciendo con esos créditos millonarios, porque no son 20 pesos, ¿verdad? Y entonces en este caso vemos dos cosas. Primero, que las autoridades guatemaltecas hacen de la vista gorda, y segundo, que el BID que otorga los créditos no es capaz de observar exactamente si los beneficiarios del préstamo o crédito son realmente responsables con el conjunto de normas que se establecen para dar créditos por parte del BID. Son muchas cosas las que se pueden hablar de los fondos multilaterales, ¿verdad? Pongo simplemente 2 ejemplos. En Guatemala, hacia 2002, 2003, hubo funcionarios del BID en plaza acá que fueron removidos por corrupción y préstamos corruptos. Simultáneamente en Costa Rica se estaba planteando el mismo problema. En este caso no era tanto la corrupción directa, sino que existió el rechazo a el intento del BID de imponer una agenda económica al gobierno. Es decir, les doy pisto, pero únicamente para esto. Si les gusta, bueno, y si no, no. Y por supuesto los gobiernos han ido aceptando cada vez más este tipo de cosas. Eso solo me recuerda el caso de Alemania, ¿verdad? Alemania que le prestaba plata a los griegos a condición de que los griegos compraran equipo militar a Alemania, cuando en Grecia no había ninguna probabilidad de conflicto bélico con nadie. Pero sí era una medida que los fondos alemanes para Grecia garantizaban que se mantenía en producción y generando empleo en las fábricas alemanas de armas. Esta es la lógica que está, creo yo,
detrás de los créditos dados a una empresa que es verdaderamente multimillonaria, como es el caso de CMI. O sea, no se trata de una empresa que inicia, de una empresa que necesita un capital de trabajo para desarrollar sus actividades, sino que es una empresa que produce eso y mucho más, sin necesidad de esos créditos que podían perfectamente estar destinados para problemas de desarrollo de países como los nuestros. Pero en este caso, yo no sé si por amistad, si por compadrazgo, si pues hoy por ti, mañana por mí, eso se produce. De todas formas, creo que con esto me quedo yo, porque si no vamos a hablar la misma cantidad de tiempo de Byron y no, nos aburrimos todos. Gracias. Entonces, Fernando. Bien, yo no voy a hablar específicamente sobre el estudio, porque creo que ya se dijo bastante. Además, la idea es que lean el trabajo y que lo puedan leer desde esa perspectiva. Yo voy a hablar de cuestiones que están relacionadas fundamentalmente con actividades CMI. Voy a mencionar un caso que nosotros investigamos y que está publicado en el informe especial en el enfoque número 87, que es el caso de una granja que se llama Las Nubes, que pertenece a Empacadora Toledo, sobre la cual valdría la pena hacer una investigación mucho más profunda. Esa es una cuestión. Y la otra es, voy a hablar también de algunos financiamientos que el BID ha dado a proyectos grandes, a megaproyectos, fundamentalmente en energía. Y me voy a centrar ahí en 3 proyectos que tienen financiamiento, uno del BID y 2 que han tenido financiamiento del Banco Mundial. ¿Por qué pensamos que hay que hacer esto? Esto se platicó con los investigadores y de que hay una práctica en los organismos multilaterales, independientemente de que sea el BID o independientemente de que sea el Banco Mundial, en donde están dando financiamientos sin ningún tipo de control, entran en contubernio con las grandes empresas y no, a pesar de que tienen toda una política de sostenibilidad o cláusulas de no violación de derechos humanos, y los mismos organismos incurren en esto. Y ahí, por lo menos yo voy a mencionar 3 casos que están vigentes. Entonces, y esperaría, digamos, más como bueno, la Corporación Multinversiones, CMI, estos son datos que tiene el estudio, tiene al menos 40,000 trabajadores distribuidos en más, es una corporación, es un conglomerado de por lo menos más de 300 empresas a lo largo del mundo. No tiene 2 divisiones, tiene 3. Una es CMI Alimentos, que es la más vieja, sobre la cual se funda todo el conglomerado, que la empresa, digamos, origen es Avícola Villalobos. Esto está contado en un libro que se llama De Cocinas y Batallas, la historia del pollo campero. Puede ser obtenida en Piedra Santa. Ahí está el libro de cómo surge Pollo Campero o la Corporación Multinversiones. En ese momento no se llamaba Corporación Multinversiones. Sí.
Bueno, algunas de las empresas que forman parte de CMI Alimentos, como ya sabemos, es Agrícola Villalobos, Pasta Sina, Empacadora Toledo, Molinos Modernos, Purina. CMI compra Purina más o menos hace unos 30 años, la principal productora de concentrados para animales. Galletas Gama, inversiones en palma africana en Nicaragua. Esto todavía está por confirmarse, pero CMI ya compró tierras en Nicaragua actualmente y está pensando incursionar en la producción de palma africana. Tiene algunas acciones en Palma de Liscán, que son plantaciones que están un poco adelante de Río Santo, y que en sociedad con los Torreviarte, los Arrola Pacet y Gregorio Valdés O'Connell ya tienen inversiones y están pensando convertirse en socios de Palma de Liscán. Es un rubro en donde no han incursionado. La segunda división es la división de energía, que es la división que ha tenido más crecimiento dentro de la corporación. Fundamentalmente el CMI ha declarado que quieren ser para el año 2030 el mayor productor de energía en Centroamérica. O sea, piensan generar 1000 megavatios de energía en toda Centroamérica y expandirse hacia América del Sur. La tercera división es multiproyectos. Bueno, en CMI Energía podemos mencionar dos de los grandes proyectos hidroeléctricos. Renace, que es en la práctica ya es el proyecto de generación de energía más grande de Guatemala, más allá de Chizoy, son 306 megavatios, es un conglomerado de 6 centrales hidroeléctricas en cascada sobre el río Cabón. Prácticamente se apropiaron del río Cabón y lo devastaron. Y multiproyectos que han incursionado, digamos que puede decirse que son pioneros en la inclusión de la construcción vertical, ese boom de la construcción, digamos, de edificios para oficinas o para vivienda. Y aquí hay que mencionar algunos proyectos. Los centros comerciales Pradera, que más o menos son 7 en el país. El conglomerado de edificios que se llama San Isidro, Lares, Prado de San Cristóbal, entre otros. La característica de estos proyectos es que son proyectos no de vivienda popular, son proyectos para sectores de alto ingreso, de medianos ingresos para arriba, porque están en zonas privilegiadas, zona 14, zona 10, zona 16. Bueno, la propiedad de CMI, como ya sabemos, es de la familia Gutiérrez Bosch y la familia Gutiérrez Mayorga. Es un conglomerado que está controlado por 4 primos, 2 y 2. Dionisio Gutiérrez es uno de esos, su hermano Juan José Gutiérrez y sus primos Juan Luis Bosch Gutiérrez y Felipe Bosch Gutiérrez. Felipe Bosch Gutiérrez es el empresario, uno de los 6 empresarios que resulta implicado en el caso de financiamiento electoral ilícito al FCN Nación, conjuntamente con otros empresarios muy poderosos, muy reconocidos, Rateando Vila, Salvador Páez, etcétera. Ustedes se recordarán que se les llamó los empresarios chillones porque públicamente, digamos, se arrepintieron dijeron que se habían arrepentido de darle financiamiento al bueno Jimmy Morales y a él, fundamentalmente al FCN Nación. Por cierto, que hoy el Tribunal Supremo Electoral declara que el FCN Nación es un partido cancelado,
como sabemos, es un partido fundado por militares, ¿va? Por militares de la vieja guardia y del alto mando militar contrainsurgente de los años 70 y de los años 80. Algo importante es que forma parte del núcleo más granado de la oligarquía guatemalteca. Se le considera el grupo más beligerante dentro del G8, conjuntamente con familias como los Campoyo Curina, los Weisenberg Campoyo, los Herrera, los Torreviarte, las 4 familias que controlan Cementos Progreso, los Mengli, los Dotrán, ¿sí? La característica del G8 es que, al igual que CMI, todos los grupos han incursionado de su rubro de origen. Primero fueron cafetaleros, después fueron azucareros, o incursionaron en el rubro de alimentos, pero a partir de hace más o menos 25 o 30 años empezaron a incursionar a otras ramas de la actividad económica, en concordancia con la vigencia de un nuevo modelo de acumulación basado en megainversiones. Es decir, empezaron a incursionar en palma africana, empezaron a incursionar en construcción, ya producen etanol. Por cierto que el reglamento del etanol, a partir de enero del 2025, va a ser obligatorio mezclar gasolinas con etanol como parte de la aprobación del reglamento. Gracias. Entonces, esta es una dinámica de las familias oligárquicas del capital nacional, es decir, que se han expandido a otras ramas de la actividad económica, y esto ha hecho que en la actualidad, fundamentalmente, se han expandido a otras ramas de la actividad económica y se han expandido a otros países y han incursionado, digamos, en las corporaciones financieras, han incursionado en el manejo del capital financiero especulativo, han fundado franquicias, han hecho alianzas con importantes grupos de capital en otros países. En el caso del CMI, pues su principal alianza es fundamentalmente con grupos de capital español, y así fue como han muy poderosos, digamos, estos grupos de capital han construido las dos grandes hidroeléctricas que tienen, Santa Teresa y Renace. Las dos empresas, estas dos eléctricas, están en el Valle del Polochic. Han sido financistas de partidos políticos desde la llamada era democrática, e integrantes de dichas familias, y resultaron señalados por CICIG, y ya dijimos eso. Y uno de sus miembros, Felipe Bosch, fue mencionado para las elecciones del 2003 como el candidato de La Gana. Se recuerdan del desaparecido partido La Gana, que inicialmente fue una coalición electoral que involucró. La Gana, digamos, fue la versión guatemalteca de lo que es Arena en El Salvador. Pretendió ser el partido que aglutinaba a las fracciones del capital nacional. CMI fue uno de estos, y se hablaba de que Felipe Bosch iba a ser el candidato presidencial de La Gana para esas elecciones. Aquí quiero señalar que el BIDIMES es el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Inició su incursión en el financiamiento de las megainversiones privadas, y ya no solo las estatales o gubernamentales, hacia la década de 1980. Es decir, el BID, igual que el Banco Mundial, dan ese giro. ¿Por qué lo dan? Esto estaba en concordancia con los procesos de liberalización económica que se dieron en países del tercer mundo, países de América Latina, la aplicación del programa de ajuste estructural, las crisis de la deuda, y también la consolidación del proceso de globalización neoliberal con carácter extractivista, o con una
profundización del modelo extractivista que hoy se aplica en Guatemala, bueno, en Centroamérica y en el mundo, particularmente infraestructura, energía, proyectos productivos, etc. O sea, la incursión o el financiamiento del BID hacia este tipo de proyectos como la granja, los asentamientos, es parte de ese proceso de expansión. Aquí me voy a centrar un poquito en esa línea. Han financiado otros proyectos en Guatemala y es de destacar el que otorgó a Energía y Renovación Holding. Esta empresa es la que intentó construir 2 centrales eléctricas en la microrregión de Izquisis, San Mateo y Ixtatán, en el norte de Huehuetenango. Esta empresa que inicialmente no se llamaba Energía y Renovación, sino que se llamaba Proyectos de Desarrollo Hídrico. Proyectos de Desarrollo Hídrico es la empresa que inicialmente hace los estudios de impacto ambiental para la central hidroeléctrica Cambalam, que se intentó construir en Varillas por parte de la Hidro Santa Cruz. Pero Proyecto de Desarrollo Hídrico, que era propiedad de Carlos Rosenberg Marzano, medio hermano de Rodrigo Rosenberg, el abogado asesinado en el año 2010, vende los derechos a Energía y Renovación Holding. Energía y Renovación Holding es propiedad de una de las ramas de la poderosa familia Castillo Hermanos, los dueños de la cervecería centroamericana. La rama es los Mata Castillo, que son los que controlan la membresía de la Pepsi Cola, y son los que controlan Alimentos Maravilla, los Alimentos Maravilla. Los Alimentos Maravilla es una de las ramas de la familia Castillo de la cervecería centroamericana. Producen pues por decirles algo, producen el Tampico y producen la Pepsi Cola y todas las gaseosas que son de la Pepsi Cola. Son los propietarios de CBC, de Capcom, y son uno de los principales financistas de lo que está por darse, que se llama Encuentro Nacional de Empresarios, a través de Fundesa. Es uno de los miembros importantes de Fundesa, y resulta que el BID Invest financió este proyecto. Las 2 centrales se llaman Pojón 2. En principio eran 3 centrales, pero se terminan construyendo 2 centrales, Pojón 2 y San Andrés. Son 3 centrales de un solo proyecto que iban a utilizar 5 ríos de la microrregión de Izquisis. No se construyeron en su totalidad, más o menos avanzaron en un 50%, porque 8 comunidades de la microrregión se organizan y hacen una resistencia que varias veces fue reprimida. Hubo asesinatos de comunitarios. Eso estamos hablando alrededor de 2016-2017. Es una empresa que recibió el apoyo, digamos, expreso del expresidente Otto Pérez Molina y el Partido Patriota. Recordamos que es Otto Pérez el que llega a instalar un destacamento militar y una subestación de policía que funcionan hasta el día de hoy en los terrenos de la empresa. ¿Sí? Hay una gestión de los comunitarios para que esos destacamentos se retiren. La argumentación que dio en aquel momento Otto Pérez Molina es que la región tenía narcotráfico y tenía grupos de narcotráfico. El gobierno de Evo Morales reprimió a las comunidades argumentando de que las comunidades tenían vínculos con grupos armados que deambulaban en la región. La empresa hizo toda una estrategia para digamos, criminalizar
a las comunidades y hacerlas ver como que era una resistencia ilegítima. Pero resulta que en el 2017 las comunidades ponen una queja ante el MISI. El MISI es el mecanismo de observación del BID y acepta la queja, y en el 2021 el MISI publica un informe extenso en donde dice que Energía y Renovación violó 3 cláusulas. Una que tiene que ver con violaciones de los derechos de las mujeres, otra es con la falta de consulta y otras son daños ambientales en territorios indígenas. Una característica es que la empresa trata de negar la existencia de pueblos indígenas en la microrregión. La microrregión, ahí hay pueblo, está el pueblo Chu, pues, y están los diferentes pueblos canjobales, porque esa es una región, digamos, que llega hasta Ixcán, en donde hay presencia de pueblo canjobal y pueblo Chu. Pero como parte de la estrategia, la empresa trata de delegitimar eso. En concreto, el BID dio un financiamiento de 13 millones de dólares a este proyecto. Desde el principio el BID sabía que la empresa había presentado un estudio de impacto ambiental anómalo. El BID nunca, sí llegó contrató consultores, llegaron al territorio, pero nunca se reunieron con las comunidades. Y dieron el financiamiento sabiendo que había riesgos ambientales y había riesgos de violación de derechos humanos. Lo que hace el MISI en el 2021 es decir esto, que tanto la empresa como el mismo BID, el BID Invest, habían violado sus propias cláusulas. El informe es un informe extenso y pues nosotros estamos por publicar que quería mostrarles las fotos de cómo está la microrregión ahorita, porque todas las obras quedaron ahí, y la principal preocupación es que, por ejemplo, la empresa abrió un gran túnel en un cerro que es considerado un cerro sagrado en la microrregión. Cuando vinieron las tormentas Eta y Iota, o cuando hay un invierno como este, el agua se mete al cerro, al túnel, y sale del otro lado e inunda 4 o 5 comunidades. Los comunitarios han estado haciendo gestiones ante el gobierno, ante la CONRED, para que haya una inspección y haya posibilidades, digámoslo, porque digamos desde el 2021 para acá han pasado 3 años. El BID dijo que iba a hacer un retiro responsable y la empresa, pero se desaparecieron del territorio. Se sabe que han habido reuniones secretas en donde el BID sigue llegando y las obras están ahí. No sé cómo.
Pues, entonces ese era el primer caso que quería exponer. Este caso está vigente ahorita. El BID incumplió con el retiro responsable de la microrregión y hay dos casos más, no financiados por el BID, pero sí por el Banco Mundial, que están vigentes. Uno es el caso de la hidroeléctrica Santa Rita, en la región del Río Dolores. El Banco Mundial financia una empresa, la empresa llega, hubo muertos, hay niños asesinados ahí, hay comunitarios asesinados, la empresa compra terrenos, hasta ahorita los terrenos están ahí, son propiedad de la empresa, pero la resistencia de la gente logra que la empresa se vaya. Sin embargo, también se logra poner una queja ante la CAO. La CAO es el mecanismo de observancia del Banco Mundial. La CAO elabora un informe extenso en donde dice que tanto el Banco Mundial como la empresa incumplieron y violentaron derechos humanos. El otro caso que tiene que ver con el Banco Mundial, en donde hay una práctica similar a la del BID, es el caso de la hidroeléctrica Cambalam en Varillas. La CAO también hace un informe extenso en donde señala que el Banco Mundial y la empresa, que es la empresa Hidro Santa Cruz, violentaron derechos humanos. Lo concreto es que todas las obras quedaron ahí. Las tierras que compraron en ambos casos, el banco, pues todavía siguen siendo propiedad de la empresa. Lo que quiero destacar es que en el caso del BID, el caso de Izquisis, el banco terminó lavándose las manos. Como popularmente decimos, se terminó haciendo el loco. Financió el proyecto, sabiendo de los riesgos que tenía el proyecto, termina retirando el financiamiento por presión del MISI, pero se desaparece del territorio y las obras quedaron ahí. Y los comunitarios tienen ahorita la disyuntiva de que cada vez que hay invierno, las obras quedaron ahí, la casa de máquinas, el desvío de los ríos, quedaron el túnel perforado, con el riesgo de que el cerro se desmorone, y porque el túnel ya muestra deterioro, que tiene mucho tiempo de estar ahí. Y lo que las comunidades están exigiendo es que alguien les responda, pues, porque ya acudieron al gobierno, el gobierno les dijo que iba a ver cómo se podía hacer. Encima de eso, la empresa termina demandando al Estado ante el CIAD, y el CIAD es el Centro de Resolución de Controversias. Es más o menos desde hace 3-4 años, lo que la empresa pretende es recuperar la plata que invirtió con las obras. Más o menos la demanda es por 300 millones. Entonces, pues es eso, lo que se nota es una tendencia de los bancos y los organismos multilaterales a financiar proyectos de esta envergadura. No realizan estudios serios de análisis de riesgo, digamos, de los proyectos. Permiten que los estudios de impacto ambiental sean amañados. Entendemos que hay un contubernio entre los bancos y estos grandes grupos para permitir las inversiones, como parte de una tendencia mundial a desarrollar más el capitalismo y este predominio del capital financiero, que hoy es un capital financiero de orden especulativo. Es decir, el capital lo que anda buscando es dónde invertir para redituar obviamente sus ganancias, y en países como estos, en donde las normativas son muy débiles,
los gobiernos están sujetos, digamos, a los condicionamientos internacionales. Son, digamos, procesos políticos muy débiles, muy fraccionados, con grupos o con grupos de capital que están financiando estrategias, digamos, para votar a los gobiernos o que financian estructuras paramilitares o estructuras de crimen como la que se articula en el pacto de corruptos. Hoy ya no se habla del pacto de corruptos, pero el pacto de corruptos sigue vigente y las grandes empresas que resultaron señaladas por CICIG, pues obviamente han metido su capital para ver cómo bloquean, digamos, el avance democrático, entendiendo el avance democrático dentro de un modelo de democracia liberal, ¿no? Es decir, que tendría que tener pesos y contrapesos. Y muy rápidamente, el otro caso que hay que investigar, valdría la pena investigarlo, es el caso de la granja de engorde de cerdos que se llama Las Nubes, que está en San Juan, Zacatepec, y ese es un caso que hay que investigar. Nosotros no llegamos a establecer quién financia. Puede ser que esos mismos fondos del BID estén financiando, digamos, o hayan financiado la instalación de esta granja. La granja funciona en San Juan, Zacatepec, y hay denuncias de que están contaminando el río Pizcaya, que es una fuente del río Motagua. Esto ustedes lo pueden encontrar en el boletín Enfoque número 87. Gracias. Gracias. Queríamos entonces compartir esto. Como ustedes se dan cuenta, es más preocupante de lo que uno piensa al inicio, ¿verdad? El problema es que son recursos de organismos financieros internacionales donde los estados lo conforman, ¿verdad? Y por supuesto, entonces hay plata nuestra ahí, ¿verdad? Hay plata nuestra invertida que al final es la que está permitiendo que sucedan estas cosas. El estudio está ya disponible ahí, pueden tomar uno, por favor. Si alguien quisiera más para comunidades, organizaciones, ahí están. Y luego de esto lo vamos a circular también en PDF, va a estar en la página de Internet. Pero bueno, tenemos unos minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, o alguien aquí en la mesa quiere ampliar algo. Cualquier comentario, pregunta es bienvenida. A ver, por favor. Quizá un comentario en función de los estudios de impacto ambiental. Yo no sé en otros países, especialmente pensando en Europa, pero en Latinoamérica y en Guatemala en especial, no podemos esperar nada más de esos estudios de impacto ambiental, porque ¿quién paga para que se hagan esos estudios de impacto ambiental? La empresa interesada en hacer X proyectos son juez y parte, y donde incluso obviamente no se aplican ni en lo más mínimo criterios más técnicos. Y es más, en más de algún caso, como ya se indicó, incluso falsean datos. Pero en el mejor de los casos, incluso los datos sean más exactos, de todas formas, la conclusión de los estudios de impacto ambiental van a ser en favor de la empresa, porque los está pagando. Entonces, yo ahí no veo hasta ahora una salida diferente en función de los estudios de impacto ambiental. En su momento, nuestro Ministerio de Ambiente, hace algunos años, se declaró incompetente, por ejemplo en los medios de prensa, de poder auditar en su momento los compromisos de las empresas porque asumen algunos compromisos para minimizar ese daño al medio ambiente. Entonces yo creo que todo esto pasa también por una institucionalidad que a propósito es débil en nuestro medio en el tema ambiental. Gracias. No, compartimos completamente tu preocupación. Yo, porque en este caso concreto lo pude verificar en este estudio, les digo, de impacto ambiental de la granja avícola de los pensamientos, 365 páginas, ahí, ¿verdad? Con croquis, dibujos y la variable, pero en el fondo nos damos cuenta que es un estudio débil, ¿verdad? Que no recoge lo que realmente niega la existencia de comunidades, simplemente dice ahí a la par
lugar son terrenos baldíos, ahí hay ganado, y no, ahí están las comunidades. Entonces, bueno, yo por otras razones acabo de participar en una reunión con la ministra de Ambiente y Recursos Naturales por la problemática del agua. Le mencioné de este estudio, se lo vamos a mandar ahorita y nos gustaría posteriormente tener una reunión con ella. Ella se mostró así, bueno, tampoco desarrollamos mucho la cuestión, pero eso es lo que pasa, ¿verdad? Esa fue la administración anterior. Se supone que este gobierno, ¿verdad? Este gobierno con esa ministra, otros técnicos ahí, sí deberían declararse competentes, ¿verdad? Para verificar los estudios que les están presentando, por supuesto. Eso hace rato que se sabe que son estudios, ya lo dice la gente, eso es copy-paste, ¿verdad? Y presentan cualquier cosa, no verifican, y nos preocupa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, nos preocupa del PIR, que se supone que es una institución seria, ¿verdad? Que debe velar porque sus estándares altos sociales y ambientales que ellos mismos definen y adscriben, pues no los cumplan. Claro que sí compartimos eso y esperamos pronto tener una reunión con la ministra para esto. Por favor. Creo que vale la pena también leer los informes que hicieron JOTAI y la Plataforma contra la Impunidad sobre el caso ICIS, que se llama ¿Quién financia el desarrollo? Y es todo un análisis sobre el PIB también. Me gusta ese caso. Me lo voy a pasar. Ok, por favor, compartirlo. Gracias, David. Buenas tardes. Primero, pues saludar el esfuerzo de la investigación y que es muy importante. Y sobre ese tema, preguntarles, ¿verdad? ¿Qué fue, digamos, en materia investigativa lo más difícil que se les presentó? ¿Y cómo ven la aplicación de esta ley de información pública cuando uno ya accede a estos temas? Gracias y felicidades por su trabajo. Gracias. Yo creo que la ley esta de acceso a la información pública es una gran herramienta que se tiene en el caso de quienes investigamos, o cualquier ciudadana puede presentar una solicitud y la tienen que dar. La verdad que nuestra experiencia ha sido favorable. Tienen 12 días para presentarla o pedir una prórroga hasta por un mes. Se supone que lo único que no le pueden dar a uno son asuntos de seguridad nacional, ¿verdad? Ahora dice que cuestiones bancarias también y todo eso lo están restringiendo. Pero digamos, para mí que es una ley buena, pues que sí permite obtener información, hay que hacerles la pregunta precisa también y cómo querés el cuadro, etcétera, porque si no te presentan unas grandes sábanas, también así te las dan y no tenés el programa para correr eso, ¿verdad? También tienen sus cuestiones, pero yo creo que es una buena ley. Hace tiempo oí ahí que querían limitarla o algo así, no, me parece que eso es correcto. La parte más difícil, para serte honesto, no creo que hayamos tenido. Creo que aquí contribuyó bastante que conocemos el terreno, que conocemos organizaciones, que conocemos a la gente, y quizá la única limitación fue no haber podido tener una respuesta formal de CNI y una reunión como les solicitamos, aunque sí lo hicimos en el terreno. Cuando visitamos ahí la granja, hay gente de CNI con la cual hablamos así, digamos, informalmente, ¿verdad? Pero eso está pendiente, y también está pendiente lo del PIR. Fíjense que ahí está el mecanismo de queja, se puede hacer ese mecanismo de queja también. Sin embargo, antes había que quemar la etapa, digamos, del diálogo, ¿verdad? Y como en el diálogo han respondido, sí se mostraron así como, sí, claro, y no sé por qué no lo hicimos antes. Y lo que queremos hacer como seguimiento es ir a otras granjas que están construyendo ahí en la región. Están construyendo otras 3 granjas que son enormes. En esta granja tiene capacidad para 3 millones de pollos al año en su primera fase y 6 millones ya para su segunda fase, y están construyendo otras 2 muy cercanas a ahí. Entonces imagínense ese mercado de pollo que hay, es enorme, y queremos ir a verificar. Esperaríamos que hayan aprendido la lección y en esas nuevas experiencias que están construyendo, pues ya estén consultando con la gente, ¿no? Entonces, de nuestra parte eso sería. A ver, por favor, Rocío, y también, y ustedes quieren decir algo con gusto. Bueno, me quedaron 3 cosas dando ahí vueltas en la cabeza. Una es que gente que está aquí, digamos, como la red, el colectivo por el derecho a la alimentación, ustedes mismos, hace 20
a los que me han dado seguimiento durante todo este tiempo, ¿verdad? Y segundo, pues sí, felicitar el esfuerzo de mostrar datos del día de hoy y de comunicarse con ustedes, que también me parece muy valioso. Lo segundo que me da muchas vueltas en la cabeza es esta figura de la tercerización de los servicios, ¿verdad? Y que también nos hace retorcer un poco toda la legislación laboral, ¿verdad? Esto que le llaman el outsourcing, y que no solo lo están haciendo la empresa privada, ¿verdad? Lo hace el Estado y lo están haciendo ya los propios organismos internacionales por sus servicios de seguridad, de mensajería, y ahora lo van a empezar a hacer con sus propios servicios de limpieza, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una legislación que legisle la tercerización del trabajo, creo que es algo que hay que discutir y sobre lo cual no deberíamos permitir que siga adelante, digamos, sobre las relaciones de trabajo. Tocar las relaciones de trabajo es algo muy delicado, y si siguen por el lado del outsourcing, digamos, si queda fuera de la legislación, más allá de las manos de la legislación. Entonces creo que es algo, por lo menos que la lucha de clases, digamos, no podemos descartar, ¿verdad? Ni como concepto ni como dinámica social. Y por último, pues que resulta que el pueblo Chuj, el pueblo Xinca, el pueblo Quechí, como nos mostraba Fernando, tienen muchas más cosas en común de las que hemos creído que tienen, ¿verdad? Y que dándonos cuenta que comparten esta experiencia, pues no estaría de más propiciar un intercambio de experiencias respecto de las investigaciones del BID entre los pueblos en resistencia. Bueno, eso. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente esto de las condiciones laborales lo mencionamos, está ahí, si hay violación, ellos se amparan en eso, nosotros contratamos a esa empresa, sin embargo sí es responsabilidad de ellos y está claramente establecido que cualquier empresa que subcontraten tiene que cumplir con los mismos estándares. A ver, por favor, primero allá y luego le damos la palabra a Fernando. ¿Sí? Buenas noches, me felicito por la excelente exposición sobre este problema en Guatemala. Yo tal vez quiero decir algo muy feo, que la verdad, yo he tenido varios amigos que han estado en diferentes instituciones del gobierno, en gobiernos pasados, ¿verdad? Y precisamente cuando se quiere hacer alguna aprobación de un proyecto que no está cumpliendo con la ley, pongamos el caso de las farmacéuticas, el caso del transporte, el caso de esto, me comentan, bueno, ¿aquí tenés plata o querés plomo? Ese es el problema que tenemos en el país. Entonces, obviamente, reciben la plata. Entonces, es un problema bastante severo por parte del sector privado. Quieren hacer las cosas sí o sí, o sí o sí. Entonces, es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta y hay que ver cómo preverlo, porque esas son las situaciones en las que la corrupción se ha propagado tanto en el país. O agarran la plata o le damos el plomo, una de dos. Entonces hay que tomar en consideración eso, que es una de las cosas que tenemos que combatir con el sector privado, que se ha convertido prácticamente como las pandillas criminales, ¿verdad? Se han convertido en asesinos. Y lo vemos allá con lo que dijeron en Huehuetenango, que asesinaron a un montón de personas. Entonces, lo que hay que hacer es llamar a estas empresas que, además de que están haciendo inversiones, que están destruyendo el medio ambiente, contaminando los ríos, se han convertido en asesinos. Hay que acusarlos definitivamente para que de alguna manera también de esa forma a nivel nacional e internacional también puedan parar un poco. Solamente. Gracias. ¿Alguien más quería hablar? Sí, por favor. Sí. Muy buenas tardes. Me sumo a las felicitaciones por el estudio realizado. Me quedé pensando como en tres cosas, digamos. La primera es esta, cómo los estudios se quedan, digamos, como en un bonito documento y se le da poca difusión, digamos. Entonces, invitarnos, digamos, a pensar en una estrategia de difusión de los hallazgos de esto, pero pensarlo en doble vía, digamos, por un lado, con toda la incidencia que se puede
un ejemplo actual, bien actual, sobre lo que pasa con los estudios de impacto ambiental, que entendemos que hay una voluntad en el MAR de corregir. Es el caso de Cerro Blanco, es el caso del proyecto minero Cerro Blanco. Es decir, formalmente ese proyecto comenzó a operar, comenzó a explorar en 1997, está por cumplir 30 años, y ese proyecto no ha sacado ni una sola onza de oro, pero resulta que el proyecto desde su origen es inviable, porque el proyecto, y eso se hizo a través de todo el manoseo del estudio de impacto ambiental. El proyecto en sí está sobre aguas termales, eso hace imposible su explotación, o sea, desde el principio. O sea, al estar en aguas termales no se puede extraer nada. Por eso es que la empresa, ahora que es Bluestone, cuando comienza ese proyecto era de Worldcorp. Entre Mares es la misma empresa que empieza con el proyecto Marlin en San Marcos, que es la que después transita a lo que fue Montana Exploradora. Pero el proyecto, el estudio de impacto ambiental amañado, no dice que el proyecto, que ese es un proyecto inviable porque está sobre aguas termales. ¿Cómo pudo lograrse la aprobación de un estudio de impacto ambiental que tenía deficiencias desde el principio? Pero ese proyecto tiene 27 años de estar ahí y la empresa sigue intentando que le apruebe un estudio de impacto ambiental que por lo menos el MAR ya dijo que, bueno, la empresa intenta convertirlo en un proyecto subterráneo a un proyecto a cielo abierto. Y Yamatei, lo que era Yamatei y el ministro de Energía y Minas, el ministro de Ambiente de ese gobierno, lo que hacen es que le aprueban la licencia de manera anómala, le amplían la licencia, utilizando el mismo estudio de impacto ambiental desde el principio, cuando la normativa dice que debieron de haber presentado un nuevo estudio de impacto ambiental porque el carácter del proyecto se modificó. La ministra dice que lo que tiene que hacer Bluestone es presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y veremos si el proyecto es viable, pero ya hay una resistencia y toda una oposición a ese proyecto. Es una de las cosas que quería decir. Sucede porque fundamentalmente las empresas que hacen los estudios de impacto ambiental o están vinculadas a las mismas empresas que están intentando de los proyectos, o son empresas pagadas, son empresas vinculadas de alguna forma, son empresas pagadas para que a través del mecanismo de las puertas giratorias logren entrar a los ministerios y los ministerios terminan siendo sobornados. El caso más claro fue el de Luis Chang Navarro, que era el ministro de Energía y Minas de Jimmy Morales. Hoy es funcionario de Nehuate. Es responsable, sí, fue ministro. El otro caso es el de Augusto Pimentel, el exministro de Energía y Minas del gobierno de Yamatei. Es decir, es propietario de Fersa. Fersa es la empresa que tiene a su cargo la construcción de una parte de los anillos de interconexión eléctrica, en la parte de Zacapulas, Huehuetenango, Quiché. O sea, esos mecanismos están profundamente enraizados en la estructura del Estado. Uno de los principales variables que tiene Semilla, o los funcionarios de Semilla, es que llegan a carteras con muy poca experiencia o sin ninguna experiencia en el manejo de la cosa pública, a encontrarse con estructuras enquistadas ahí, mafiosas, criminales que se saben el teje y maneje de los procedimientos administrativos. Entonces lo que terminan haciendo esas estructuras es que es muy fácil que le den la vuelta y que le jueguen la vuelta a
los actuales ministros. Entonces, no solo es importante la voluntad que puedan tener, sino que también que tengan experiencia en cómo un gobierno, digamos, como el de Semilla, puede entrarle a esa profunda estructura histórica, porque no es que haya surgido durante el gobierno del Patriota ni durante los 30 años de democracia en Guatemala. Esa es la configuración histórica del Estado guatemalteco. El Estado guatemalteco así se fraguó el Estado, a través de mecanismos fraudulentos, con el control de familias y fracciones oligarcas. O sea, el Estado son ellos, pues. Entonces, un gobierno, pues lo que puede hacer es llegar a administrar de la mejor forma, pero se encuentra con todo este tipo de variedades. El otro problema es que si bien la ley de acceso a la información pública funciona, Guatemala no cuenta con un sistema de cuentas nacionales que sea legítimo, que sea probo. Es decir, se piensa a veces que el sistema de cuentas nacionales solo son las cuentas que presenta el Banco de Guatemala. No, el sistema de cuentas nacionales es una herramienta fundamental de todo el sistema de transparencia de la cosa pública. Pero aquí todas las cuentas están dispersas, o cuando uno entra a las páginas, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, hay un montón de información que uno no encuentra ahí porque ha habido toda una estrategia de ocultar sistemáticamente la información, ¿sí? Entonces uno tiene que recurrir al mecanismo de la ley de acceso a la información en un laberinto de datos, en un laberinto de estructuras que es muy difícil moverse. Es decir, es posible que uno nunca pueda llegar a tener el acceso completo de todo lo que se maneja, o de los archivos que están en el Ministerio de Energía y Minas, o de que están en el mar, porque tampoco eso requeriría meterse a los archivos, pues no todo está en internet, ¿sí? Si tuviéramos un buen sistema de cuentas nacionales, articulado, construido técnicamente, científicamente, pues quizá nos daría la posibilidad de hacer investigaciones mucho más profundas o mucho más abarcadoras. Gracias. Solo 30 segundos, ¿quieres decir algo? Nada más una cuestión que es sobre el profundo deterioro de la institucionalidad guatemalteca en los últimos años. Ya veníamos mal, pero en los últimos 3-4 gobiernos esto se fue profundizando más y más y más y más. Un ejemplito nada apenas, ¿cómo se llama? El RIC, el Sistema de Información Catastral, el Registro de Información Catastral, pues no ha funcionado, de hecho. ¿Por qué? Porque los grandes propietarios de la tierra se oponen en el terreno, en la práctica, todo el tiempo. Eso es uno. Y el otro tema vinculadísimo es lo de los estudios de impacto ambiental, que no es solamente cuidar las plantitas, los pajaritos y las aguas, ¿no? Ahí hay comunidades, y mucho de lo que ha ocurrido en los últimos años es que estos proyectos contribuyen a generar contradicciones al interior de las comunidades. Esto es algo que no se ha valorado, que no se ha estudiado, y por eso el planteamiento de la defensa territorial que ha surgido junto con la defensa del medio ambiente, la defensa de los intereses de las comunidades ante los proyectos invasivos que ya conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay, para que nos quedemos toda la noche, nos tenemos que ir. Agradecerles la presencia de cada uno, y en cualquier momento me gustó el planteamiento que hicieron las dos compañeras, ¿verdad? Y estoy ahí a las órdenes, puede ser a través de don Byron, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pues ahí estoy para servirles, ¿verdad? Pertenezco a la red de mujeres chincas y me gustaría, también participo en otras plataformas, ¿verdad? Y qué bueno que haya un acercamiento en beneficio de la comunidad, especialmente de las mujeres.
Sí, solamente agradecerles a todos su presencia y muchas gracias por escuchar también nuestro comentario, ¿no? Porque realmente si no fuera por don Byron, nosotros no estaríamos acá. Sí, porque yo había batallado durante un año y nunca logré comunicación. Pues la unidad de las comunidades, los representantes de comunidades nos ayudó también. Su persona fue muy importante y Susana también, Mayra de la calle que nos apoyó. Y ustedes, muchas gracias por su presencia, bendiciones a todos. Bueno, entonces muchas gracias, agradecemos los comentarios. Miren, nosotros, nuestra idea es que esto se difunda, imprimimos pocos ejemplares, ahí hay, y pueden tomar, ustedes saben cómo es esto, pero lo tenemos en electrónico, en PDF, se los vamos a compartir, y claro que lo vamos a compartir en todos los espacios, junto con Redsal, a quien agradecemos nuevamente, porque ellos trabajan con muchas comunidades, con muchos pueblos, nosotros también, y ahí lo vamos a mover, nos interesa que se escuchen esas voces y que se vea que sí se puede contra esas empresas y esos organismos, pero aún fuerte. Gracias, buenas tardes, y por favor aquí hay panito y café.